Masacre de Trelew. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a los 3 acusados de la denominada masacre de Trelew, ocurrida en 1972 y declarada crimen de lesa humanidad, a cadena perpetua. Le vamos a pedir a nuestro compañero Fernando Amatos que nos dé detalles de esta esperada noticia. Después de 40 años, lo que significa esta sentencia es un sentido de justicia más allá del tiempo, de la no impunidad en los delitos de lesa humanidad. Por eso en el día de hoy se conoció la sentencia por lo que se conoce como la masacre de Trelew. Vamos a ver el veredicto y después lo comentamos. Condenando a Luis Emilio Sosa, a Emilio Jorge del Real y a Carlos Amadeo Marandino, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 personas, a saber, Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosalie Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Cojón, María Angélica Sabelli, Susana Lesgar y Mariano Pujadas, y 3 tentativas del mismo delito, en perjuicio de María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aidar, cometidos en la ciudad de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972, declarando el crimen de lesa humanidad. Y a cada uno a las penas de prisión e inhabilitación absoluta y perpetuas, manteniendo el estado actual de sujeción de los condenados por las razones expuestas, quienes no se ausentarán del país, a cuyo efecto se librarán oficios a las autoridades de control fronterizo hasta que la sentencia quede firme, que pasarán a cumplir en una cárcel federal. Entre otras cuestiones, la importancia de este fallo está dada porque se dictaminó que la masacre de Trelew fue un delito de lesa humanidad y por eso pudieron ser condenados estos 3 marinos, Emilio del Real, Carlos Marandino y Luis Emilio Sosa, que había sido muy buscado durante la época del gobierno del general Juan Domingo Perón. Recordemos que fueron absueltos Rubén Paganini y Jorge Bautista, que fue el juez que actuó ad hoc investigando la masacre de Trelew y que fue quien quiso interpretar como que lo que había pasado fue un intento de fuga, porque lo que pasó fue que el 16 de agosto de 1972, desde la cárcel de Trelew, se fugaron los 6 de los principales responsables de las 3 organizaciones guerrilleras que actuaban en ese momento en nuestro país. Salieron desde el aeropuerto de Trelew con destino a Chile, allí fue donde se les dio asilo político, y un segundo grupo, en donde iban 19 fugados de la cárcel, llegó hasta el aeropuerto de Trelew. El avión ya había partido porque hubo una desinteligencia con respecto a la forma de fuga, y cuando llegaron al aeropuerto el avión con los 6 principales dirigentes guerrilleros había partido. Cuando ellos llegan al aeropuerto negociaron con el juez a cargo de ese momento que se entregaban a cambio de que se garantizara sus vidas y fueran devueltos a la cárcel de Trelew. Nada de esto ocurrió. Fueron trasladados a la base Almirante Sar y allí, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, fueron ejecutados a sangre fría. De los 19 ejecutados, 16 murieron, 3 de ellos sobrevivieron: Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Aidar, que después fueron desaparecidos en la época de la dictadura militar, como así también la mayoría de los familiares de este grupo que pudo fugarse hacia Chile. La verdad es que después de 40 años, dicen que la justicia cuando es lenta no es justicia, algo de cierto hay en eso, pero tampoco se puede dejar de reconocer el valor moral que tiene esta condena a los militares genocidas. Cambiamos de tema, hubo cambio de jefes en la Armada Argentina y de esto vamos a estar contándote que ya asumió en la fuerza Alberto Martín,
El jefe de la Armada, el almirante Carlos Alberto Paz, presentó su renuncia ante el ministro de Defensa Arturo Puricelli y será reemplazado por Daniel Alberto Martín. La Armada fue señalada desde la Casa de Gobierno por haber tomado la decisión que la fragata Libertad realice una parada en Ghana, donde la embarcación fue retenida. Sin embargo, esta versión había sido negada por otros funcionarios, quienes argumentaron que la fragata se había detenido allí tras un acuerdo entre diversos ministerios. Esta mañana, el Ministerio de Defensa había comunicado el comienzo de un sumario administrativo al interior de la Armada Nacional para establecer responsabilidad acerca de la decisión de que la fragata Libertad hiciera escala en el puerto de Tema, en Ghana, donde fue detenida por una demanda de los fondos buitres norteamericanos. Por el hecho, se resolvió el pase a disponibilidad del director general de la Organización y Doctrina, Comodoro Alberto Mario Blanco, quien tomó la decisión de realizar un cambio de destino por razones operativas, según documentación publicada este último fin de semana. También se separó de la fuerza el secretario general, almirante Luis María González Day, quien ayer había asegurado que la decisión del recorrido había sido tomada de manera interministerial entre todas las dependencias del gobierno nacional. La justicia norteamericana solicitó a un tribunal ganés que incautara la fragata Libertad como parte de la supuesta deuda que el gobierno argentino tiene con fondos buitres por el default de bonos tras la crisis del año 2001. Y como consecuencia de esto, también presentó la renuncia, repetimos, el almirante Carlos Alberto Paz, quien va a ser reemplazado por Daniel Alberto Martín. Ya hubo un juicio por los atentados contra las Torres Gemelas hace 3 años, juicio que fracasó contra uno de los imputados. Ahora llega un segundo juicio contra los 5 acusados que quedan en Guantánamo, acusados de ser los autores del atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Hay que decir, primero que nada, que obviamente estas audiencias que se van a hacer y que son como preliminares para el juicio, vienen ya viciadas de muchísimas críticas. ¿Por qué? Primero que nada por el estatus legal o ilegal de la base militar de Guantánamo, que hoy es un campo de concentración, sobre todo para aquellos que están siendo acusados de terrorismo por parte de los Estados Unidos. Y para tener en cuenta algunos datos importantes sobre estas audiencias que comienzan para analizar las responsabilidades por el 11 de septiembre, vamos a ver algunas placas que dan algunos de los datos centrales sobre estas audiencias. Primero que nada, hay que decir que estas audiencias que comienzan en Guantánamo son contra los 5 acusados de ser los autores del atentado del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos. Entre ellos está Khalid Sheikh Mohammed, quien fue el acusado de ser el autor intelectual o quien diseñó la forma en que se tenían que cometer los atentados del 11S. Este hombre fue torturado por la CIA utilizando el método del submarino cerco y el submarino húmedo, las dos formas de tortura que utilizó, y la propia CIA reconoció haber utilizado ese tipo de torturas para que el hombre confiese. ¿De qué se los acusa? Bueno, se los acusa de 2.976 muertes, es decir, una muerte por cada uno de los fallecidos, una acusación por cada uno de los fallecidos en el 11 de septiembre del 2001, y también de varios cargos de terrorismo internacional porque, según las autoridades de los Estados Unidos, ellos habrían planificado otros atentados a lo largo de todo el mundo. Hay que decir que los acusados pasaron casi 6 años en Guantánamo y otros 3 años en cárceles clandestinas que tiene la CIA diseminadas por distintos lugares del mundo, entre ellos Afganistán, Kuwait y Pakistán. En muchos de estos casos directamente la CIA los secuestró de los lugares donde los halló y los llevó en forma clandestina a la cárcel de Guantánamo. Hay que decir que en esta cárcel, que ya ha sido declarada ilegalmente por parte de autoridades de todo el mundo y organismos de derechos de todo el mundo, hay que decir que todavía quedan 166 sospechosos detenidos por terrorismo, pese a la promesa que hizo el presidente de los Estados Unidos cuando asumió la presidencia en el año 2008 de que iba a desactivar
justamente la cárcel de Guantánamo. Pese a la promesa que hizo Obama, también la había hecho su competidor de entonces, John McCain, de que iba a desactivar la cárcel de Guantánamo. La cárcel sigue vigente y está siendo denunciada por distintas organizaciones de derechos humanos por la enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos que allí se cometen. Mañana 21:05 en el Estadio de Santiago de Chile, en el Estadio Nacional, estará Argentina presentándose frente a esta golpeada selección del argentino Claudio Borghi. Creo que tiene un gran entrenador y un gran equipo, un equipo muy exigente, un equipo que te permanentemente obliga a que estés atento, a que tengas mucha concentración para la hora de marcar, un equipo que propone mucho juego, que ataca mucho y que bueno, vamos a tener que estar a la altura de las circunstancias para lograr un buen resultado. La selección argentina no veníamos bien, veníamos de perder con Venezuela, empatar con Bolivia en casa y perdíamos con Colombia 1-0 y bueno, y no era el mejor momento, sin embargo los jugadores tuvieron una reacción fantástica y lo dieron vuelta, o sea que es difícil ver cómo pueden ser las reacciones humanas. Siempre es importante armar un buen grupo, que se lleven muy bien, porque eso se refleja dentro del campo de juego. Y obviamente que cuando vos tenés un jugador de la jerarquía de Messi, es importante que esté tranquilo, que esté contento y que esté feliz. Creo que ese es un trabajo que nos compete a todos, desde el cuerpo técnico a cada uno de los compañeros. Me parece que es una tarea en conjunto, una tarea grupal, y bueno, creo que los jugadores haciendo muy bien, afuera y adentro del campo de juego. El dólar cerró en alza, 4,69 para la compra, 4,74 para la venta. El euro se mantiene estable respecto del viernes, 6,08 para la compra, 6,25 para la venta, al igual que el real, que no muestra cambios, 2,24 para la compra, 2,44 para la venta. Y el peso uruguayo firme, como hace mucho tiempo, a 0,21 para la compra y 0,27 para la venta. Nos vamos, como siempre, con la buena música de Diego Misraji. María va pisando apenas la arena ardiente, María va calcina el monte un sol de fuego, María va. El Servicio Meteorológico Nacional dice que así va a estar el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, que tendremos una jornada al parecer lluviosa, sí, muy lluviosa, 16 de mínima, 20 grados de máxima, con probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. El día miércoles no va a mejorar mucho más, aunque va a estar nublado y por ahí no haya precipitaciones, tranquilos, 13 de mínima, 22 de máxima, pero el cielo sí va a estar cubierto. El día jueves ya va a estar algo nublado, pero el sol nos va a acompañar. La mínima será de 11 grados y la máxima de 23. Hasta aquí el resumen de noticias de CN23. Los invito a que compartan la programación del canal y nosotros nos encontramos mañana. Chao. Que huele a duende, María va andando el verano de sol y chicharra, flores del monte, María, orilla tu pueblo. Tren perezoso, resuello y resuello,